Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Hola amigos, muy buena tarde, tengan todos ustedes un enorme y gran placer saludarlos en este inicio de semana 17 de enero del 2022. Inicia la semana con una gran actividad política, como siempre ha sido a partir de la Cuarta Transformación, y bueno, tenemos en realidad un escenario bastante interesante en lo que está pasando en la política nacional, el activismo que se está dando alrededor de la reforma eléctrica, esta propuesta importantísima sobre la soberanía nacional y por supuesto lo que hoy se llevó a cabo en el debate que se lleva a cabo en la Ciudad de México, tema que vamos seguramente a abordar con quienes forman parte de esta mesa, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. A la media estaremos con el maestro Rafael Barajas Fisgón Monero y pues su servidor Enrique Cruz Carranza, que desde Campeche le enviamos un saludo muy afectuoso y obviamente compartimos el encargo de la titular de este espacio, la licenciada Celeste Sáenz de Miera, para todos los que nos escuchan en forma directa en estos momentos o de manera diferida en Radio Turquesa, Radio La Nueva República, la frecuencia de la Pantera, porque pues este es un espacio en donde se analiza con seriedad y siempre ha sido esta la dinámica que ha establecido Voces del Periodista durante ya más de 20 años a cargo de la licenciada Celeste Sáenz de Miera, y que por supuesto en esta dinámica que hoy se vive trascendental para la vida democrática, política y para el proyecto de nación de la Cuarta Transformación, pues definitivamente se requiere y es urgente y es necesario, es ineludible tener espacios donde cada uno de los temas se analice con total y completa seriedad, sin sesgos, y en donde finalmente con la información que usted tiene derecho a recibir por parte de los medios de información, saque sus propias conclusiones de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está realizando y hacia dónde van precisamente todas estas decisiones de un gobierno que llegó con todo el peso y la fuerza democrática en 2018, arrollando con más de 30 millones de votos, y que hoy, ya entrando en su etapa de más de la mitad de su gobierno, pues obviamente está tratando, está logrando, está empujando por la sociedad civil y por los actores políticos, pues el poder llevar a cabo en los cimientos sólidos de la transformación que requiere nuestra patria, en la recuperación básica y fundamental de algo tan elemental que representa soberanía, autosuficiencia y una verdadera pila para el desarrollo en todos los aspectos económicos, sociales y culturales, que es precisamente el sector energético, sector que fue privatizado, sector que se intentó despojar completa y llanamente a la sociedad mexicana, a todos los mexicanos, y que si bien existen marcos legales, estos tienen todo lo inmoral que puede hacerse alrededor de una ley, de un decreto o de una modificación. Esos serán los temas que vamos a platicar seguramente con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y como les decía hace un momento, posteriormente a la media, pues estaremos con el análisis puntual, inteligente y siempre avezado del maestro don Rafael Barajas Fisgón Monero. Hoy les enviamos un saludo reiteradamente de la titular de este espacio, la licenciada Celeste Sáenz de Miera, y por supuesto en este inicio de semana cargado de mucho calor político, pero al mismo tiempo de ondas frías, pues importantísimo será que estemos muy atentos a todos los boletines de la información que
que se vaya dando en materia climática, en el tema de la salud, por supuesto que estamos en estos momentos en el incremento del COVID, de esta variante que realmente pues está causando una mayor contagios en las ciudadanías, pero insistimos, es muy importante que estemos atentos a los boletines y que en lo que es materia de información, las noticias que llevan tendenciosidad para crear caos y todo y anarquía, pues definitivamente no puedan tener éxito al respecto. Hoy les decía, pues se llevó a cabo en la Ciudad de México el inicio de estos foros del Parlamento abierto, la inauguración y primera sesión de los trabajos que se llevó a cabo con representantes de los gobiernos de los estados y en donde estuvieron también pues legisladores, representantes del partido Morena. Y al inicio de estos foros de la reforma eléctrica que habrán de prorrogarse hasta el mes próximo, los gobernadores de Morena iniciaron un respaldo definitivo y contundente a la iniciativa constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en donde fundamentaron cada uno de ellos al hacer uso de la palabra los elementos históricos, políticos, morales también hay que decirlo, en lo que requiere la necesidad desde su perspectiva de que esta reforma sea aprobada y que esta reforma tenga éxito. Estuvieron los representantes, los gobernadores de todos los estados de la República que en los pasados procesos electorales pues acaban de dar las transiciones en sus entidades. Y en el caso de Rutilio Escandón, quien fue el primer gobernador en salir en defensa de la propuesta presidencial, señaló que esta va a desarrollar el desarrollo y el progreso del Estado y del país, así como la generación de energías limpias. Se fueron sumando uno tras otro los gobernadores de los diferentes estados de la República. Habló también el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que comentó que la propuesta del presidente no es en contra de las energías limpias, sino contra un modelo de economía que beneficia a algunos y debilita a las instituciones. Hubo la manifestación, por supuesto, en apoyo a la propuesta del presidente. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, pidió a los diputados avalar la propuesta y dijo que con ella se buscará la recuperación de la industria eléctrica, que es en sí ahorita la iniciativa que va por delante de esta iniciativa, que habremos de recordar, estamos haciendo remembranza, pues empezó a tener una completa y total consolidación para favorecer empresas extranjeras, concretamente españolas, a partir de que Felipe Calderón Hinojosa llega como secretario de Energía durante el sexenio de Vicente Fox Quesada y lleva consigo como subsecretario de Electricidad a quien posteriormente sería subsecretario malogrado de Gobernación, el señor Juan Camilo Muriño Terrazo, un personaje que pues sin ningún empacho en su momento prometió en varias entrevistas en España que su función era básica y fundamentalmente consolidar el dominio estratégico con todas estas empresas que hoy tienen el control o intentan mantener el control de la energía en nuestro país, pero que en su propia nación, es decir, en España, han demostrado qué letal es entregar a la iniciativa privada sin ningún tipo de compromiso social una actividad tan importante, fundamental en la vida humana como es precisamente la cuestión eléctrica. Ahí en España, hoy por hoy se viven momentos verdaderamente difíciles en materia de facturación, nos los decía en su momento en otras intervenciones el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, que hay incluso la iluminación a través de velas porque resulta más barato que tener las luces prendidas. Y obviamente en estos momentos en que estamos en la temporada invernal, pues es cuando se requieren calentadores, es cuando se requiere
mayor uso de energía eléctrica, y esto pues va en detrimento en el momento que también estamos viviendo las secuelas de esta nueva ola de la pandemia de COVID con su nueva variante. Entonces, esto es muy importante, que se vaya haciendo el debate en forma clara, directa, con explicación, con el convencimiento que merece la política, pero con la urgente necesidad de que tenemos que salvar esta actividad energética, este factor fundamental en el desarrollo, que en su momento, con una visión verdaderamente descarista, el hijo de Atizapán de Zaragoza, Adolfo López Mateos, logró nacionalizar y advirtió que llegarían futuras generaciones a hacer lo que ya se hizo, revertirla. Y bueno, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, es un placer saludarlo en este inicio de semana cargado de temas interesantísimos, pero ineludiblemente la primera reunión que se lleva a cabo por parte de gobernadores, diputados, representantes del partido Morena en la Ciudad de México, teniendo como anfitriona a la jefa de gobierno, a la licenciada Claudia Sheinbaum, y en donde hubo una serie de posicionamientos. ¿Ante qué estamos, maestro? Don Enrique, pues estamos frente a un tema trascendental, estratégico. La energía pues es de alta seguridad mundial y en nuestro caso de seguridad nacional. ¿Por qué se trata de seguridad? Es porque esencialmente es lo que permite mover a los países y a la economía del mundo. Sí, estamos hablando de cómo son las fuentes de energía, y estas fuentes de energía cómo están dominados a nivel mundial por los grandes intereses, y a partir de lo que va corriendo de este siglo, pues la energía juega un papel de cambio geopolítico. Cuando hablamos de cambio geopolítico mundial, estamos hablando de cuál va a ser el futuro de los Estados Unidos, sus aliados, y por el otro lado de Rusia, China e India, y de sus aliados. Entonces, el dominio de la energía es lo que permitirá reubicar geopolíticamente el poder y el papel que juegan los países en el mundo. Y la reforma eléctrica pues está inscrita en todo este proceso, un proceso que se pretende guiar desde los Estados Unidos para recuperar la posición de poder los Estados Unidos. Y lo que antes tenían, lo que antes era de dominio en el mundo, y que ahora pues está muy competido y además amenazado de guerra, porque la energía, don Enrique, es materia de guerra. ¿Sí? Cuando estamos hablando de medicinas en el nivel de las grandes farmacéuticas, cuando estamos hablando de alimentos, estamos hablando de instrumentos de poder y también de guerra. En el siglo pasado, ya lo hemos dicho, hay que repetirlo, ¿sí? El cambio energético en el mundo, pues que pasó de las máquinas de combustión interna por medio de vapor al uso de petróleo, al uso de otras energías fósiles, pues dio lugar a que en nuestro país, por el petróleo, asesinaran a 3 presidentes: el presidente Madero, el presidente Carranza y el presidente Álvaro Obregón. Esto es en el siglo pasado. Hoy ya la lucha por el poder energético dio lugar en Bolivia a un golpe de Estado por el litio, y en Kazajstán también estamos viendo ya este escenario, lo vamos a comentar más adelante, pero también dio lugar a un pretendido golpe de Estado de esta naturaleza energética. Y es muy interesante porque este país
que está en el centro de Asia, no hace mucho, y hizo un Congreso Mundial sobre energía. ¿Sí? ¿Por qué hizo un Congreso Mundial de Energía? Porque es un país que tiene vastos recursos mineros, y junto con los recursos mineros cuenta con petróleo, y es el principal exportador de uranio del mundo. Entonces, cuando se reúnen en México los gobernadores para hablar de energía, lo hacen en términos genéricos, ¿sí? Porque toman de la propaganda que se maneja de esta guerra energética, la supuesta ventaja que reúne las energías verdes, y son muy dados a hablar de ellos, pero se van con la engañada de que son energías limpias, las energías verdes. Este es un mito que hay que combatir, y a fondo. Tan es así, don Enrique, que si me permite decirle que en este momento en los Estados Unidos el proyecto energético de cambio climático del presidente Biden está en el piso. Esto es muy importante que se conozca en México. ¿Por qué es así? ¿Por qué digo que está en el piso? Porque en los Estados Unidos Biden no ha consolidado su poder, y el poder se ha desplazado al Congreso. Y en el Congreso, dos senadores demócratas acaban de echar el año pasado, entre septiembre y diciembre, abajo el proyecto de Estados Unidos, del presidente Biden, que se llama Reconstruir Mejor, ¿sí? El BBB, ¿sí? Lo han echado abajo. Y lo han echado abajo porque el desplazamiento del poder que se encuentra ahora en el Congreso en manos de dos senadores, del senador Joe Manchin y Kristen Sinema. Sinema es una destacada senadora, ¿sí? que está jugando un papel muy importante también, no solo en este terreno, sino en el de la reforma electoral del presidente Biden, y la tienen frenada. Y cuando, insisto, don Enrique, el voto del senador Manchin con 50 acabó con el proyecto, porque están en una situación paritaria en los Estados Unidos. Mire usted, es tan importante esto que está sucediendo allá en los Estados Unidos, que cuando planteó, y lo dice de manera muy interesante el New York Times en septiembre, dice: un senador que es el que impulsa, que tiene, que promueve las energías convencionales, la energía del carbón, el petróleo y el gas, es la que se está desarrollando el proyecto energético de los Estados Unidos. Y este proyecto energético de los Estados Unidos lo ganaron, ¿sí? Un grupo de cabilderos que están respaldados por las grandes empresas norteamericanas, como son ExxonMobil, Chevron y otras organizaciones, ¿sí? que tienen el control del Congreso y que tienen vetado en este terreno la promoción de los intereses, fundamentalmente del gran centro financiero, que es BlackRock, que está atrás de la promoción de las energías verdes. Las energías verdes son intereses financieros y que están corriendo en un choque muy importante en los Estados Unidos, y que podrán leer esto en uno de los artículos que ya se encuentra en Voces del Periodista. Pues sí, maestro, eso es muy interesante y es importante, amigos que nos están escuchando en toda la República, en forma directa y en forma diferida, que estemos atentos de las publicaciones que en Voces Diario se lleva a cabo por parte de colaboradores y columnistas como usted, maestro,
para que vayamos entendiendo, pero además con la tranquilidad de sentarse a leer, porque en el momento que escuchamos quizás el cúmulo de información, las ideas y todo esto que usted muestra como un gran tejido de intereses, se nos desfasa. Por eso es interesante leer lo que se comenta en este momento, porque eso nos va a dar la pauta, maestro, para entender el porqué de estas presiones internas, estas presiones externas, y qué papel estamos jugando como nación en el marco geopolítico, maestro. Nos queda un minuto para ir a corte. Don Enrique, bueno, pues el gran cambio de paradigma de energía que estamos viviendo es que hoy la energía está vinculada a la minería. ¿Y por qué está vinculada a la minería? Porque en la minería se encuentran localizados materiales estratégicos como las tierras raras que permiten producir todos los equipos estos de las llamadas energías verdes. Y la energía y el futuro de la energía están vinculados a la minería, y nuestro país tiene grandes recursos, no solo el litio, y por eso es importante penetrar y conocer lo que aporta la minería mexicana y de qué manera estos recursos que son propiedad de la nación hoy están en manos de empresas transnacionales y de una minoría oligárquica. Comentábamos precisamente, maestro, pues que hoy se da la primera reunión en este encuentro que se está organizando para la consulta. Y me llama la atención que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, insiste en que hay que votar por la reforma eléctrica. El PAN pone su postura en el sentido de que se tiene que checar algunos aspectos que consideran vergonzosos en el capítulo del 2003, etcétera, etcétera, y que pues este debate yo creo que es una gran oportunidad para que ahora sí que sin acuerdos inconfesables y en lo oscurito podamos los mexicanos, ojalá se den debates, perdón por hacer la remembranza, porque quedarme callado sería pecar de omisión, pero en los foros que se organizaron para la reforma eléctrica, en el Club de Periodistas de México siempre hubo una enorme y gran apertura, ahora sí que una participación, como se anunciaba en los pancracios de la lucha libre, sin límite de tiempo, y en donde cada quien esgrimía sus argumentos, documentados, en fin, creo que este es un ejercicio básico y fundamental que no puede circunscribirse nada más a las cúpulas partidistas, muy respetable por supuesto que los gobernadores, los diputados, los senadores, pero el consumidor, el ciudadano, que es el que tiene que pagar la cuenta de su luz, que estamos manteniendo estos acuerdos legalmente inmorales que agobian la economía en época de pandemia. Hoy decía, por ejemplo, la gobernadora del estado de Campeche, en su intervención, no vimos nunca que se haya aportado por parte de estas empresas que venden y que facturan a la Comisión Federal de Electricidad una actitud de solidaridad humana, decía Laida Sansores San Román, en el sentido de reducir sus utilidades. Esto queda demostrado. Para el que hace empresa, lo importante es la utilidad, no el efecto social. Maestro, don Rodolfo. Mi querido maestro don Rodolfo, no lo escucho. Vamos a hacer un recuento de las críticas que se le hacen a esta reforma eléctrica. Entonces, la propuesta pasa, uno de los grandes cuestionamientos es que en pocas partes del mundo, o en ninguna, argumenta que el Estado tenga el monopolio de la electricidad y que se requiere, dicen en su argumento, balances al poder de contar con el dominio completo por parte del Estado. Esto es falso. La teoría de que el Estado maneje la energía eléctrica
Y el proyecto de ley pues se anticipa por adelantado, dice que es muy importante y lo pasan por alto, que el 54% lo va a operar la CFE y el 46% restante lo van a operar las empresas extranjeras, ¿no? Y las grandes corporaciones eléctricas, fundamentalmente españolas y norteamericanas. Pues bien, aquí una observación crítica del 56-44, pues es que esta reforma, pues en última instancia, desde el punto de vista crítico, está legitimando la participación, les está escriturando a las empresas privadas el 46% de la generación de la energía eléctrica y con ello sustraer buena parte de la capitalización que se obtiene por parte de CFE para transferirla a sus países. O sea, que pues, continúa con la mecánica, tanto con la que se hace en los diferentes sectores económicos de recursos. O sea, por un lado tenemos ingresos por divisas por parte de los mexicanos que trabajan en los Estados Unidos y por el otro lado tenemos gran exportación de remesas de bancos, de estas empresas mineras, de las empresas eléctricas, etcétera. Por eso nuestro país no tiene recursos para invertir. El papel de CFE, tal como está diseñado hoy con la reforma, es para que genere más recursos y esos recursos no se quedarán en CFE, por supuesto, irán al presupuesto nacional para promover el desarrollo nacional. Aunque vengan los gobernadores, don Enrique, quiero decirles que muy pocos reflejan el interés por el desarrollo regional. No nos traen propuestas de desarrollo regional a partir de la energía. Hacen propaganda, como en el caso de Chiapas, que ya tienen empresas, en otras partes que tienen generación de energía por otras fuentes, pero no nos traen propuestas, como lo comentamos hace unos días, don Enrique, que es muy importante, el desarrollo regional, el que no se concentre la industria únicamente en la región TEMEC y que el país sea capaz de invertir en la reindustrialización de nuestro país regionalmente para que pueda haber empleo y bienestar y ingresos altos, no salarios de miseria que ya fueron devorados a estas alturas por la inflación galopante. Es muy cierto, maestro, sobre todo en este análisis que hace usted, y no es salirnos del contexto de la reforma eléctrica, pero es inconcebible que teniendo, como lo señala usted, tanta riqueza minera, tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos energía, tenemos ríos, porque hay una gran cantidad de termoeléctricas, presas, etcétera, etcétera. Vemos cómo se ha ido abandonando todas estas áreas productivas por hacer negocio. Yo creo que hoy lo que hay que saber explicar a la ciudadanía e incluso a los gobernadores y a los legisladores, porque muchos de ellos, con todo el respeto que se merecen, son total y completamente ignorantes de su propia representatividad y de su entorno, pues vemos que estamos importando pescado, pues porque ya no hay petróleo, no hay gasolina y no hay programas para los pescadores. Estamos importando carnes, alimentos, pues porque ya no hay manera de producir pastura y todo lo que se requiere en esta industria. Hay que arrebatarle al empresario, al negociante de la política, el control del Estado, maestro, o estoy mal. Así es, don Enrique. Y lo que predomina son no empresas en el sentido de que tengan capacidad de transformar los recursos que hay en el país o generarlos, como en el caso de la pesca, que es tan importante en el país y que ha sido abandonada, y que ahora pues si vamos a los supermercados y lo que encontramos es tilapia
China o de otros países y estamos comiendo estos productos cuando en nuestro país tenemos una variedad y una diversidad de estos productos biológicos del mar y que son de altísima calidad. Y los Totalmente. que capturar, don Enrique, sirven para la exportación, ¿sí? Se van de nuestro país y entonces nosotros pues cada día más estaremos condenados a vivir de un minisalario, ¿sí? Y con un minisalario pues comprar estas cosas que obtienen del mercado mundial a muy bajos precios y que en nuestro país generan grandes utilidades. La energía, decíamos también que tiene otro aspecto, que es que la critican mucho a la CFE, y en donde los mayores expositores propagandistas de los intereses extranjeros dicen que nuestro país va a producir solamente en base a energías tradicionales. Claro que sí lo vamos a hacer, como lo están haciendo en Estados Unidos. En Estados Unidos el presidente Joe Biden ha generado, por lo menos hasta noviembre, 155 permisos para la explotación de petróleo. Y de lo que yo estaba comentando hace un momento del senador Manchin, este senador, imagínense, él preside la Comisión de Energía de los Estados Unidos. Tiene un gran poder, pero él representa las energías que están contrarias a las que plantea Biden, pero no Biden porque las energías que promueva sean beneficiosas para el planeta. Son beneficiosas para la BlackRock, que como todos sabemos es dueño de buena parte de las acciones de las empresas españolas y que en última instancia las remesas que generan estas empresas no van a dar a manos de España, van a dar a manos del capital financiero, el que representa energéticamente BlackRock. Sí, esto es lo que pasa, son muy pocos los intereses, pero reproducidos de manera amplificada por sus promotores y por una gran red de propaganda que está a favor supuestamente de la energía limpia, pero que en los Estados Unidos ya le dieron la vuelta y lo que va a predominar en el mundo de aquí en adelante y por muchos años van a ser las energías fósiles y la energía nuclear. Pues sí, maestro, eso es cierto. Incluso se están llevando a cabo, según la última información que obtuvimos, cuando se hace la crítica de Dos Bocas, porque es una refinería que está fuera de contexto de la modernidad, pues se están construyendo 24 actualmente en el mundo, ¿no? Pero esto es desinformación, maestro. Y entrando a la ruta final de este análisis que estamos realizando con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, en todos las vertientes que significa y todos los hilos que mueven el andamiaje en el entorno global, en esta propuesta de reforma eléctrica, que es el intento de consolidar la recuperación, el control del Estado, como ya se está tratando también de recuperar petróleos mexicanos, amortizando las deudas, y como también pues estamos viendo reacciones ante la pérdida de esa forma. Nadie está en contra de los negocios, de que alguien haga negocios, pero no en forma especulativa. Entonces hay nuevas reglas del juego, todo el mundo paga impuestos, el que quiera hacer política tendrá que hacerlo en el servicio a la nación, el que quiera hacer negocio y política, como se hizo durante tantos años, pues creo que tiene al menos en estos momentos muy pocas posibilidades de hacerlo. No olvidemos, amigos, que uno de los ejemplos más demoledores del manejo inadecuado e inescrupuloso, pues se dio precisamente en este sector, en el sector eléctrico, donde, dígame usted, de un solo exsecretario de Hacienda, de un solo exsecretario de Energía o director de Pemex, que no sea hoy un empleado o un ejecutivo de empresas transnacionales del petróleo y de la energía eléctrica. Es decir, el sistema neoliberal puso a los zorros y a los coyotes a cuidar a la gallina de los huevos de oro.
Maestro don Rodolfo, lo escuchamos. Pues vamos a recordar una situación importante. Y pensando en los 100 años que hoy cumple el presidente Echeverría, que es el ejecutivo más longevo de toda la historia del país, recordar cómo en su gobierno, que era en la transición todavía de la Guerra Fría. Maestro, perdón que le interrumpa, una disculpa, pero nos informan de producción que ya tenemos al maestro Fincón Barajas, Rafael Barajas Fincón Monero. Quisiera darle la palabra, si me permite, maestro. No, que termine el maestro Rodolfo y con mucho gusto. Le agradezco. Bueno, maestro Rodolfo. Muy breve. O sea, previo al presidente Echeverría, cumple 100 años y su obra pues permanece en buena parte del país y de manera relevante en muchos aspectos que a mí me tocó vivir y trabajar. Por ejemplo, el rescate de la riqueza forestal de nuestro país en la Sierra de Chihuahua. Sí, a partir de eso y del rescate de otros recursos que se dieron en el país, puedo dar testimonio de cómo en el caso de los yaquis se les dotó, se les amplió su recurso de tierra y el presidente Echeverría trabajó de manera muy destacada en lo que es en el terreno de la seguridad nacional, que ya en otra ocasión comentaremos. Pero sí quiero recordar que antes del presidente López Portillo y de que se abría la riqueza minera, la riqueza petrolera del país, el sistema energético del país estaba hasta ese momento en orden. Mi querido maestro don Rafael Barajas y Fincón Monero, le escuchamos, maestro. No, pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, yo acerca del caso de Echeverría, pues yo creo que fue un personaje lleno de contradicciones y de claroscuros, porque fue, entre otras cosas, uno de los últimos presidentes que buscó, que prometió incluso un proyecto nacionalista, pero al mismo tiempo le tocó estar en la cauda de lo que fue la Guerra Fría. Entonces tiene un mandato que está marcado por hechos que son terribles y lamentables, ¿no? Entonces sí es importante subrayar que forma parte, digamos, de la última generación de presidentes nacionalistas que tuvimos, pero también hay que recordar que su sexenio está marcado por actos de autoridad y por la Guerra Fría y por estas cosas que tuvieron un peso enorme en los tiempos del macartismo, y también en ese sentido tuvo una cierta responsabilidad en lo que fue el surgimiento del neoliberalismo en nuestro país. Ahora, sí es importante señalar, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes están diciendo, de que la historia de la banca mexicana es una historia muy curiosa y sin lugar a dudas la banca mexicana fue nacionalizada en tiempos de López Portillo y después fue privatizada en diversos momentos. Hay una cosa que es increíble, que es que la banca, cuando se empieza a privatizar la banca en tiempos de Miguel de la Madrid, nos prometieron, entre otras cosas, que la banca quedaría en manos de mexicanos. Esto realmente no ocurrió. Le acabaron entregando toda la banca nacional, o prácticamente toda la banca nacional, salvo Banorte, a las grandes empresas bancarias norteamericanas y europeas. Entonces, sí me parece importante, al final de cuentas, que se plantee que la venta de Citigroup, que anunció que quería vender sus acciones en México por cuestiones de política interna, por cómo se está manejando el Citigroup, me parece importante que Citigroup sea vendida a mexicanos.
yo sí creo, a pesar de todo, que esto sería un avance importante en términos de lo que serían, de lo que sería la estabilidad para nuestro país. Habrá más posibilidad de que reinviertan acá y habrá más posibilidad también de que el dinero deje de salir como está saliendo ahorita del país, ¿no? Es decir, yo sí creo que necesitamos revisar eso, ¿no? Y hay otro tema que me gustaría tratar, que es el forcejeo que se está dando todavía alrededor de la revocación del mandato. Es decir, hay que decir que a mí me resulta paradójico que una oposición que está tan enfrentada al actual régimen, que anhela la salida inmediata del actual mandatario, que afirma que el país está harto del gobierno actual, se oponga a una revocación de mandato. Es una cosa increíble. Y los argumentos que esgrime la oposición contra el proceso de revocación del mandato son verdaderamente endebles. Y muchas acusan mucho enojo y mucha mala fe. Por ejemplo, hay quien dice que el tema de la revocación de mandato es un acto narcisista. Claudio X González cita a un señor que se llama Camargo y dice: gastar millones para un acto de vanidad como lo es la revocación de mandato solo indica que algo no está bien, cuando ese dinero podría usarse para los niños con cáncer, una cosa así, ¿no? Es decir, a mí me parece que someterse a mitad de gestión al juicio público y a una posible revocación es lo más alejado a un acto de vanidad. Es decir, el poder en México no se maneja de esta manera. Ya sabemos que la aprobación de López Obrador es alta, y esto a pesar de la pandemia y a pesar de que tiene una bestial campaña de odio en contra. Yo estoy convencido de que López Obrador no necesita la revocación de mandato para hacerse propaganda ni para ratificar o para poner en valor su popularidad. Las encuestas nos dicen que su aprobación va del 65 al 75%. Sin embargo, yo estoy convencido de que se necesita el ejercicio de la revocación del mandato para que este derecho legal se eche a andar, para que no quede en letra muerta, para sentar el precedente y la costumbre de que el presidente puede y hasta debe estar sujeto a la revocación por el pueblo a la mitad de su sexenio. Yo quiero recordar que la figura de la revocación es una figura democrática vieja. En los Estados Unidos la llaman el recall y constituye una de las figuras más antiguas en el sistema político. Fue gracias al recall que llegó a la gobernatura del estado de California el actor austriaco Arnold Schwarzenegger. Es una figura, la figura de la revocación, es una figura que, que se encuentra en la ley suiza, por ejemplo, que es un país muy avanzado, ¿no? Yo entiendo que el cantón de Berna la tiene establecida desde mediados del siglo XIX, ¿no? Y es un hecho que el pasado 14 de septiembre del 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de la Revocación de Mandato. Y hay que decir, y termino con esto, que en la actualidad son 5 los países del orbe que pueden ser, en las que pueden ser revocadas de su mandato todas las autoridades electas: Bolivia, Cuba, Ecuador, Venezuela, Taiwán. Y a mí me parece increíble que el INE le ponga tantas trabas a un proceso democrático, democracia directa tan claro. Es todo lo que quisiera. Ok. Mi querido maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el tiempo nos ha ganado de medio minuto. ¿Cuál sería su conclusión del día de hoy? Ya lo comentamos, don Enrique y buen amigo Rincón, que es muy importante ver todas las fugas, y por un lado entran remesas por trabajo de los mexicanos y todas las remesas que envían los bancos, las empresas mineras, todas las corporaciones extranjeras que se han apoderado de nuestro país. Hay que evaluarlo. Así es, maestro. Bueno, mi querido maestro Rafael Barajas Fisgón Monero, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, hemos llegado a la conclusión, y yo creo que hoy por hoy recuperar estos sectores importantes es recuperar México. No sé cómo lo vean. 10 segundos. Totalmente de acuerdo. Mi querido Estoy maestro totalmente de acuerdo. Correcto. Bueno, pues a nombre de la titular de este espacio, la licenciada
Celeste Sáenz de Miera. Les enviamos un afectuoso saludo. Le agradecemos mucho, maestro Rafael Barajas Gil Monero, maestro don Rodolfo Sánchez Pena, a ABC Radio, allá al ingeniero Víctor Melara, a Jonathan Álvarez y a todos ustedes que nos siguen en la programación de ABC Radio. Siga usted en la misma. Un abrazo fraternal de parte de la licenciada Celeste Sáenz de Miera.